Bienvenidos a Punto Data. Bueno, para arrancar la emisión de hoy basta con observar un objeto muy cotidiano. Un teléfono móvil de alta gama, una batería de un ordenador portátil o un coche eléctrico último modelo. Claro. Es decir, sin ningún afán de dar lecciones morales, sino yendo estrictamente a los datos, hay una conexión material y física directa entre ese aparato y el subsuelo de África Central, concretamente con la República Democrática del Congo. Y para dimensionar esto correctamente, hay que poner un dato aplastante sobre la mesa. La República Democrática del Congo produce aproximadamente el 75% del cobalto a nivel mundial. Que es una barbaridad, claro. Sí, es una cifra altísima. Y geográficamente, toda esta minería estratégica se concentra en lo que se conoce como el cinturón del cobre y el cobalto, que es una franja inmensa que va desde la provincia de Lualaba, en el sur, extendiéndose hacia el este hasta llegar a las provincias de Kivu del norte y Kivu del sur, justo en la frontera con Ruanda y Uganda. Y ahí reside una paradoja bastante brutal, ¿no? Se habla constantemente de la transición verde, de tecnología de vanguardia y de energía limpia en el primer mundo, pero la realidad es que el suministro material de todo eso depende de extraer tierra a mano en el corazón de África. Y viendo esta dependencia tan absoluta, uno podría llegar a la conclusión de que esto es un fenómeno moderno, algo producto del boom de los teléfonos inteligentes o de los vehículos eléctricos. Ya, pero las fuentes históricas apuntan en una dirección muy distinta. Esta estructura, esta cadena de suministro, no es una anomalía del presente. Para nada. De hecho, esa es la tesis fundamental para entender a la República Democrática del Congo. Para comprender cómo llega hoy un gramo de coltán a un ordenador portátil, pues hay que retroceder 140 años en el tiempo. Madre mía, hasta el siglo XIX. Exacto. La dinámica extractiva lleva en funcionamiento ininterrumpido desde 1885. Todo arranca formalmente en la Conferencia de Berlín, que fue orquestada por el canciller alemán Otto von Bismarck. A ver, detengámonos un momento ahí, porque el objetivo oficial de esa conferencia era repartir el continente africano entre las potencias europeas para evitar una guerra en la propia Europa. Sí, ese era el pretexto. Pero durante esa conferencia se produce una invención jurídica sin precedentes. El rey Leopoldo II de Bélgica, a base de pura maniobra diplomática, consigue que le reconozcan un territorio 80 veces más grande que su propio país. Pero la trampa histórica aquí es que no se lo otorgan al Estado belga como una colonia tradicional, sino a él, personalmente. O sea, como si fuera su finca privada. Exactamente. Y, en un alarde de cinismo absoluto, lo bautizó como el Estado Libre del Congo. Claro, el nombre era la tapadera perfecta. Se vendió al mundo como un proyecto de libre comercio y de filantropía, pero Leopoldo II no fundó un Estado para gobernar a nadie, ni para proveer servicios. No. Montó una corporación extractiva inmensa, y además sin ningún tipo de competencia. Al principio el botín fue el marfil, pero enseguida pasaron al caucho silvestre, que justo en ese momento se volvió indispensable para la incipiente industria del automóvil. Y para obligar a la población a cumplir con unas cuotas de caucho que eran materialmente imposibles, utilizó a la Force Publique. Una fuerza mercenaria privada, ¿sí? Una fuerza que instauró un régimen de terror sistemático, con mutilaciones y secuestros de familias enteras. Fue un expolio atroz. Pero avanzando en el tiempo, la narrativa habitual suele sugerir que con el siglo XX y los movimientos de liberación, pues las cosas cambiaron drásticamente, ¿no? Bueno, llega el año 1960, que es el momento de la independencia formal de Bélgica. Llega la independencia política, pero en ningún caso el control sobre los recursos. Y ahí emerge una figura histórica imprescindible, Patrice Lumumba. Exacto, Patrice Lumumba, el primer ministro electo del nuevo país independiente. Lumumba intentó articular un discurso de soberanía nacional muy básico, pero revolucionario para la época. Su idea era que los recursos del subsuelo debían servir para financiar el desarrollo, las escuelas y los hospitales del propio Congo. Y como era de esperar, esa visión chocó frontalmente con las corporaciones mineras internacionales. Tan frontalmente que su mandato duró meses. Lumumba fue depuesto y asesinado en 1961.
Y lo grave no solo el asesinato, sino la connivencia directa entre Bélgica, la CIA estadounidense y varias facciones locales. Claro, es que no se podía permitir de ninguna manera que el grifo de los minerales pasara a manos locales. Así que dejaron el camino libre para instalar en el poder a Joseph Mobutu. Mobutu, que acabó renombrando el país como Zaire y montando una dictadura absolutista. Durante décadas, en plena Guerra Fría, recibió apoyo financiero de Occidente porque garantizaba, entre comillas, la estabilidad. Es decir, garantizaba que las minas siguieran produciendo y los minerales fluyeran hacia el norte. Eso es, copió la lógica de Leopoldo II, centralizando la riqueza en una élite muy reducida, mientras el país se pudría. Y para entender esta estructura es fundamental la aportación del politólogo Mahmoud Mamdani. Una tesis interesantísima, la de Mamdani. Sí, él sostiene que el Congo es el caso de estudio perfecto del Estado extractivo. Argumenta que las instituciones congoleñas nunca se diseñaron para sus ciudadanos. Se diseñaron exclusivamente como una gran cinta transportadora de riqueza hacia el exterior. Entonces, si se analiza fríamente, la palabra descolonización pierde todo su significado. Si las rutas de exportación y los beneficios siguen controlados por los mismos mercados y el gobierno local es un mero papataz, pues queda claro que no hubo descolonización, sino un simple cambio en la gerencia. Exacto. Pero claro, cuando acaba la Guerra Fría, el contexto internacional da un vuelco. Mobutu deja de ser útil y su régimen colapsa en los años 90. Y ese inmenso vacío de poder convierte al país en un campo de batalla continental. Pero para entender por qué estalla la violencia en el este del Congo, hay que mirar fuera de sus fronteras. Al año 1994. El genocidio de Ruanda, un contexto absolutamente imprescindible. Tras el genocidio, más de 1 millón de hutus huyen hacia el oeste y se instalan en las provincias congoleñas de Kivu. Y el problema crítico es que entre esos refugiados iban escondidas las milicias responsables del genocidio, los llamados genocidaires. Sí, al instalarse allí desestabilizan un territorio que ya pendía de un hilo. Y esto nos lleva a la interpretación del historiador francés Gérard Prunier, que desmonta por completo el mito de la guerra civil congoleña. Claro, Prunier explica que las guerras del Congo, las que arrasaron el país entre 1996 y 2003, no fueron guerras civiles. En absoluto. Fueron guerras libradas por extranjeros en suelo congoleño. Ruanda y Uganda invadieron el país con la excusa de perseguir a esas milicias genocidas. Un pretexto de seguridad nacional muy sólido, sobre el papel, claro. Sobre el papel, sí, pero la realidad demostró que esa supuesta seguridad fronteriza mutó en un proyecto de anexión económica. Querían controlar las zonas mineras del este y derrocar al Mobutu, instalando a Laurent Désiré Kabila. Un patrón que, sorprendentemente, ha sobrevivido hasta la actualidad, porque si miramos al año 2025, según el último reporte del International Crisis Group, todo esto converge hoy en el M23. El movimiento 23 de marzo, efectivamente, una insurgencia liderada por tutsis congoleños, pero que cuenta con el respaldo militar, logístico y financiero directo de Ruanda. Y hoy en día operan casi como un ejército nacional, ¿no? Con drones y artillería pesada. Totalmente. Han logrado sitiar y tomar la ciudad de Goma, que es el epicentro urbano de la región. Pero la verdadera clave está a unos pocos kilómetros de allí, en la toma de la mina de Rubaya. Un dato fundamental, porque solo de esa zona de Rubaya sale aproximadamente el 50% de todo el coltán de la República Democrática del Congo. Y hay que recordar que el coltán, una vez refinado, proporciona el tantalio, un material con una capacidad excepcional para almacenar carga eléctrica sin fundirse. Es lo que permite que los teléfonos móviles sean tan finos y potentes. Eso es, al controlar Rubaya, Kigali, la capital de Ruanda, desvía la ruta del coltán hacia sus propias fronteras y bloquea la influencia económica de Uganda o Burundi. Usando una analogía, es como jugar una partida de ajedrez donde el tablero no es el espacio de juego, sino que el propio tablero es el botín. Una comparación muy acertada. Y claro, viendo los miles de millones que generan el coltán y el cobalto en los mercados internacionales, cabe preguntarse cómo funciona realmente esta economía a pie de mina. Porque se habla mucho de la maldición de los recursos. Como si fuera una especie de condena mística, sí. Pero no tiene nada de místico. Es un mecanismo comercial milimétrico. Y para entenderlo hay que destripar el lenguaje corporativo. Por ejemplo, el término minería artesanal. Un clásico en los informes de sostenibilidad de las grandes empresas, sí. Masa madre. O una cerámica tradicional.
Pero en el Congo es un eufemismo técnico y bastante aséptico para ocultar que hay familias enteras cavando agujeros tóxicos con las manos. Exacto. Ese minero es el cruzor, el que excava, saca a mano la heterogeneta, que es la roca en bruto con altísimas concentraciones de cobalto, y no puede ir a un mercado libre a venderla. Claro, tiene que venderla a pie de mina. Sí, a unas milicias armadas o cooperativas corruptas que fijan precios absolutamente miserables. Pero aquí surge una duda lógica. ¿Cómo llega ese saco de piedras extraído mediante extorsión hasta las fábricas de baterías sin que salten las alarmas regulatorias? Pues a través de los intermediarios y los mercados de lavado. Los negociantes llevan el mineral en camiones a inmensos depósitos de compraventa. El más famoso es el mercado de Musompo, a las afueras de Kolwezi. Y ahí es donde ocurre la magia contable, por así decirlo. Totalmente. En Musumpo, los minerales extraídos a mano se mezclan físicamente con la producción industrial de maquinaria pesada. Al mezclar las piedras, la trazabilidad desaparece por completo. Es exactamente el mismo principio que el blanqueo de capitales, pero con toneladas de heterogenita. Así que la supuesta ignorancia de las corporaciones tecnológicas no es un error de la cadena, sino que es el objetivo principal de estos mercados. Borrar la huella, sí. Desde Musumpo, esa mezcla anónima va a las plantas de procesamiento químico en el propio Congo, que suelen ser propiedad de conglomerados chinos, como la empresa Comus. Lo procesan con ácidos, sacan el hidróxido de cobalto y lo exportan hacia Asia. Exacto. Ya refinado, llega a los fabricantes de baterías y de ahí a los dispositivos de escaparate global. Un sistema que aísla al consumidor final de la violencia del origen. Ahora bien, al analizar este nivel de asfixia estructural, existe el riesgo de caer en una narrativa muy paternalista, como si la población congoleña fuera una masa de víctimas pasivas. Y ese es un error que investigadores como Siddharth Kara se encargan de desmentir. En sus trabajos advierte que hay una agencia y una resistencia constante. Es que no son entes pasivos. Para nada. Los crucer, las mujeres que lavan los minerales, organizan redes de supervivencia, negocian pequeños espacios de poder y buscan grietas en el sistema para alimentar a sus familias. Hay una resiliencia sociológica formidable. Además, esta dinámica extractiva y militarizada no es exclusiva del Congo. Resulta muy revelador mirar hacia el norte, a un país más pequeño y pobre como la República Centroafricana. El laboratorio perfecto del nuevo extractivismo, sí. Ahí entra en juego un actor distinto pero con la misma lógica, el Grupo Wagner, ahora rebautizado como Africa Corp. Sí, el gobierno central no podía mantener el control, así que los paramilitares rusos entran a proporcionar seguridad directa. Pero no cobran en moneda corriente. Cobran en concesiones mineras, claro. Exacto. Han construido un estado paralelo. Toman el control de minas gigantescas como la de oro de Endacima y gestionan sus propias rutas de exportación sin rendir cuentas. O sea, ceden la soberanía del subsuelo a extranjeros a cambio de que unos pocos mantengan el poder en la capital. Es el modelo de Leopoldo II, pero actualizado con tácticas del siglo XXI. Esa es la línea continua de toda esta región. Y si recapitulamos los puntos clave de esta emisión de Punto Data, quedan 4 pilares muy claros. De expolio. Segundo, que las guerras congoleñas desde los años 90 hasta la actual ofensiva del M23 son invasiones extranjeras camufladas que persiguen el control territorial. Tercero, el mecanismo impecable de la cadena de suministro. Una estructura de lavado que ata la miseria del crecer directamente a la tecnología global. Y cuarto, la réplica de este sistema a menor escala, como se ve en la República Centroafricana, con el Estado paramilitar ruso. Unos datos que evidentemente abren una gran interrogante para el futuro. Una pregunta que la realidad de hoy todavía es incapaz de responder. Es una incógnita brutal, sí. ¿Podrá el Congo alguna vez ser gobernado en beneficio de sus propios ciudadanos mientras sus inmensos recursos sigan siendo imprescindibles para las tecnologías de todo el planeta? Pues con esa reflexión sobre la mesa, solo queda recomendar 3 fuentes documentales rigurosas para quienes quieran ampliar conocimientos. Sí, merece la pena apuntar estas 3 lecturas. Primero, el reporte del año 2025 del International Crisis Group sobre la ofensiva del M23. Segundo, el excelente libro de investigación Cobalt Red, de Siddharth Kara. Y, en tercer lugar, el ensayo histórico Africa's World War, de Gerard Prunier. Y por nuestra parte, invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a Punto Data para seguir y apoyar estas futuras emisiones. Un cordial saludo. ¡Hasta la próxima!